Llevé mi Apple Watch al brunch. Ni siquiera pensé en ello. Mi padrastro lo hizo frente al restaurante con mi madre mirando. Luego vio lo que el reloj había grabado. Y ahí fue cuando todo cambió. Mi nombre es Emma Lane y tengo 32 años. He estado viviendo sola en Phoenix durante más de una década, escribiendo código para una compañía de tecnología en el centro. La mayoría de los domingos por la mañana estoy depurando programas o haciendo senderismo en la montaña Camelback antes de que llegue el calor. Pero esa mañana, conducía para encontrarme con mi madre para lo que ella llamó un brunch familiar especial. El mensaje de texto había llegado el viernes por la tarde. Emma, cariño, a Carl y a mí nos encantaría verte el domingo. Solo un buen brunch en Mel's Diner. Por favor ven. Es importante. Debería haberlo sabido. Nada que involucrara a Carl era jamás solo agradable. El estacionamiento en Mel's estaba medio vacío cuando llegué. El sol de Arizona ya era brutal a las 10 de la mañana. Divisé el Honda plateado de mamá cerca de la entrada. Mientras cerraba mi coche, miré mi Apple Watch, una compra reciente que justifiqué como un rastreador de ejercicios. El monitor de frecuencia cardíaca mostraba 72 LPM, latidos por minuto. Normal, tranquila. Eso cambiaría. Mamá ya estaba parada junto a la entrada del restaurante, con esa sonrisa nerviosa que siempre tenía cuando Carl estaba involucrado. Él estaba a su lado, con los brazos cruzados, estudiando el menú pegado en la ventana como si contuviera secretos militares. Carl había dejado los Marines hacía 20 años, pero todavía se comportaba como si estuviera listo para una inspección. Emma, la voz de mamá sonó más aguda de lo habitual. ¿Llegaste? La abracé, sintiendo lo delgada que se había puesto. Su vestido de flores le colgaba suelto en los hombros. Por supuesto que llegué, mamá. Carl no se dio la vuelta. Hemos estado esperando 15 minutos. En realidad llegué 5 minutos antes, dije, revisando mi reloj de nuevo. Fue entonces cuando lo notó. Sus ojos se fijaron en el dispositivo en mi muñeca y algo cambió en su expresión. Eso es nuevo. Lo compraste el mes pasado. Esas cosas graban todo, ¿no? Conversaciones, latidos del corazón, probablemente tus pensamientos también si Apple pudiera lograrlo. Su risa no tenía humor. Es solo un rastreador de ejercicios, Carl, mamá le tocó el brazo. ¿Entramos? Me está dando hambre. En un minuto, él seguía mirando mi reloj. ¿Graba audio? Solo si le digo que lo haga, mantuve mi voz neutral, una habilidad que había perfeccionado durante años lidiando con él. ¿Por qué? Solo me pregunto qué tipo de vigilancia traes a una comida familiar. Carl, por favor, dijo mamá, solo tengamos un buen brunch. Finalmente apartó la mirada de mi muñeca. Adelántate tú, Sandra, consíguenos una mesa. Necesito preguntarle a Emma algo sobre su coche. Está estacionada chueca. No estaba estacionada chueca, pero mamá ya estaba desapareciendo por la puerta del restaurante, ansiosa por evitar lo que se avecinaba. Se había vuelto buena en las retiradas estratégicas a lo largo de los años. En el momento en que la puerta se cerró detrás de ella, la actitud de Carl cambió, el falso interés casual se desvaneció, reemplazado por algo que reconocí de mis años de adolescencia. El verdadero Carl, el que mamá fingía que no existía. No sé qué juego estás jugando, dijo con voz baja y controlada, pero no vas a grabar nada ahí dentro. Te dije que no lo hace. Apágalo. Dio un paso más cerca. Podía oler su colonia, el mismo aroma penetrante que había usado desde que se casó con mi madre cuando yo tenía 12 años. Cualquier aplicación de grabación que tengas ejecutándose, apágala. No hay ninguna aplicación ejecutándose, Carl. Es un brunch de domingo. ¿Qué exactamente crees que voy a grabar? Mi ritmo cardíaco estaba subiendo ahora. 78 LPM, 82. El reloj lo rastreaba silenciosamente. ¿Crees que soy estúpido?
Apareces aquí con tu trabajo elegante y tus aparatos elegantes mirándonos por encima del hombro. Mirándome por encima del hombro. Su mano salió disparada y agarró mi muñeca, la que tenía el reloj. Dije que lo apagues. Suéltame. Traté de alejarme, pero su agarre se apretó. 20 años fuera del ejército, pero Carl todavía hacía ejercicio religiosamente. Todavía sabía cómo aplicar presión en las articulaciones. No hasta que apagues la grabación. No hay nada que apagar. Mi voz salió más fuerte de lo intencionado. Una pareja que pasaba miró hacia nosotros, luego se apresuró. Solo otra disputa familiar en el estacionamiento de un restaurante. Nada que ver aquí. Fue entonces cuando sucedió. La secuencia de eventos que lo cambiaría todo, aunque yo aún no lo sabía. Carl me tiró hacia adelante por la muñeca, luego me empujó hacia atrás contra la camioneta SUV de alguien. Mi hombro golpeó el espejo lateral con la fuerza suficiente para enviar dolor a lo largo de mi brazo. Mientras estaba desequilibrada, su otra mano subió rápido. No un puño cerrado, sino una palma abierta que conectó con el lado de mi cara lo suficientemente fuerte como para girar mi cabeza hacia un lado. La bofetada resonó en el estacionamiento. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Mi mejilla ardía. Mi muñeca palpitaba donde él todavía la agarraba. Pero lo que más recuerdo fue la mirada en sus ojos. Ya no era ira, sino satisfacción, como si hubiera estado esperando años para hacer eso. Ahí, dijo, soltando mi muñeca. Ahora nos entendemos. Vas a entrar ahí, desayunar con tu madre y mantener la boca cerrada. Sin grabaciones, sin actitud. Solo sonríe y come tus huevos como una buena hija. Se alisó su camisa polo y caminó hacia el restaurante, deteniéndose en la puerta. Arréglate el cabello. Pareces como si hubieras estado en una pelea. Luego se fue, dejándome parada contra el coche de un extraño con la mano presionada contra mi mejilla ardiente. Mi reloj mostraba 124 LPM. Ahora, respuesta de lucha o huida. No elegí ninguna. Simplemente me quedé allí tratando de procesar lo que acababa de suceder. Carl había sido controlador, manipulador y psicológicamente abusivo durante 20 años, pero nunca me había golpeado antes. Nunca había cruzado esa línea. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mamá, ¿todo bien? Carl dice que necesitabas mover tu coche. Miré mi reflejo en la ventana de la SUV. Mi mejilla estaba roja, pero se desvanecería antes de que alguien hiciera preguntas. Mi cabello estaba, de hecho, desordenado. Me veía exactamente como lo que era, una mujer que acababa de ser agredida a plena luz del día por su padrastro mientras su madre estaba sentada a 30 pies de distancia, fingiendo que todo estaba bien. Me alisé el cabello, respiré hondo, ajusté la correa de mi reloj donde Carl lo había agarrado. Luego entré en Mel's Diner para el brunch familiar especial, tal como lo había estado haciendo durante 20 años. Pero esta vez era diferente. Esta vez algo estaba grabando. Simplemente no lo sabía todavía. La primera vez que conocí a Carl, yo tenía 12 años y pensé que iba a salvarnos. Mamá había estado luchando desde que papá se fue, 2 trabajos, preocupación constante por las facturas, esa mirada perpetua de agotamiento que las madres solteras dominan por necesidad. Entonces apareció Carl en su lugar de trabajo, un contratista de seguridad con ingresos estables y lo que parecía estabilidad. Trajo flores. Arregló nuestro triturador de basura roto sin que se lo pidieran. Me dijo que yo era inteligente. Emma va a ser algo especial, había dicho en su boda, con la mano en mi hombro para las fotos. Puedo decir que tiene esa mirada, la clase que cambia el mundo. Le creí. Dios, estaba tan desesperada por creerle. Los cambios comenzaron pequeños, reglas que parecían razonables al principio. No hablar durante la cena a menos que se hiciera una pregunta directa. Es por respeto, explicaba. No amigos en casa sin su permiso. Necesito saber quién está en mi casa. No cerrar las puertas de los dormitorios.
La privacidad se gana, no se regala. Mamá aceptaba todo. Carl sabe lo que es mejor, decía ella, su voz tomando esa extraña cualidad plana que nunca había escuchado antes. Ha sido tan bueno con nosotras, Emma. Necesitamos mostrar aprecio. Para cuando tenía 14 años, nuestra casa funcionaba como un cuartel. Las tareas tenían estándares de inspección. La tarea era revisada no solo por su finalización, sino por lo que Carl llamaba excelencia de esfuerzo. Las llamadas telefónicas eran monitoreadas. El uso de Internet rastreado y limitado a 1 hora los días de semana, 2 los fines de semana. La estructura forja el carácter, decía Carl durante sus conferencias nocturnas. Nos sentábamos en el sofá, mamá y yo, mientras él estaba de pie, explicando cómo funcionaba realmente el mundo, cómo la debilidad invitaba a la explotación, cómo la disciplina separaba a los ganadores de los perdedores, lo agradecidas que deberíamos estar de que él se preocupara lo suficiente como para enseñarnos estas lecciones. Comencé a resistirme a los 15 años. Pequeños actos de rebelión que se sentían monumentales en ese momento. Cerrar mi puerta de todos modos, quedarme en la biblioteca 1 hora extra, unirme al equipo de debate sin pedir permiso primero. ¿Crees que eres lista?, dijo cuando se enteró del equipo de debate. No gritando, Carl nunca gritaba. Su voz se volvía más tranquila cuando estaba realmente enojado, obligándote a inclinarte para escuchar las amenazas. Pero las chicas listas terminan en problemas. Pregúntale a tu madre. Mamá había estado parada justo allí lavando platos. Sus hombros se tensaron, pero siguió fregando el mismo plato una y otra vez. Sandra, cuéntale a Emma sobre las chicas listas. Escucha a Carl, fue todo lo que dijo. El plato estaba impecable, pero ella siguió fregando. Fue entonces cuando entendí. Esto no era una asociación. Esto no era un matrimonio. Esto era algo completamente diferente, y mamá había desaparecido dentro de ello tan gradualmente que no me había dado cuenta hasta que se había ido. La guerra psicológica escaló a través de la escuela secundaria. Nada que dejara marcas. Nada que alertara a maestros o consejeros. Solo una erosión constante de la autoestima disfrazada de preocupación. Ese atuendo te hace ver desesperada. Tu amiga Rachel parece problemática, no creo que debas pasar tiempo con ella. Tus calificaciones están bajando, un 94 no es una A, espero algo mejor. Te ríes demasiado fuerte, los hombres no respetan a las mujeres que cacarean. Cada crítica venía envuelta en falsa preocupación. Entregada con ese tono particular que te hacía cuestionar si estabas exagerando. Tal vez él tenía razón. Tal vez yo era demasiado sensible. Tal vez debería estar agradecida de que alguien se preocupara lo suficiente como para señalar mis defectos. Mamá se convirtió en su eco. Carl solo está tratando de ayudarte a tener éxito. Carl quiere lo mejor para ti. Ya sabes cómo es Carl. Él muestra amor de manera diferente. Para el último año, había aprendido a ser invisible. Mantener la cabeza baja. No discutir. Contar los días hasta la universidad. Apliqué a escuelas al menos a 500 millas de distancia usando la computadora de la biblioteca para que Carl no pudiera rastrear mis búsquedas. Cuando entré en la Universidad Estatal de Arizona, Carl se atribuyó el mérito. Mira lo que logra la disciplina adecuada, anunció en la cena. De nada. Me fui a la universidad a los 18 y nunca regresé realmente. Visitaba en días festivos, en su mayoría viajes rápidos de fin de semana cuando los sustos de salud de mamá lo exigían. Pero construí mi vida cuidadosamente fuera del alcance de Carl. Mi propio apartamento, mi propia carrera, mis propias cuentas bancarias a las que él no podía acceder ni monitorear. La dinámica cambió una vez que tuve independencia. Carl ya no podía controlarme, así que recurrió a la manipulación. Culpa entregada a través de mi madre. A Carl le duele que no llamarás en su cumpleaños. Carl piensa que eres desagradecida por todo lo que ha hecho. Carl dice que los hijos exitosos cuidan de sus padres. Las solicitudes financieras comenzaron hace 5 años.
Siempre filtradas a través de mamá. Siempre enmarcadas como emergencias. El techo goteaba. El coche necesitaba trabajo de transmisión. La medicación de mamá no estaba totalmente cubierta por el seguro. Cada vez yo pagaba, no por Carl, nunca por Carl, sino por la mujer que solía cantar mientras cocinaba antes de aprender que Carl prefería el silencio. Durante las visitas, Carl me pinchaba con comentarios pasivo-agresivos. Mi trabajo era jugar con computadoras. Mi apartamento era un desperdicio para una sola persona. Mi falta de esposo significaba que probablemente era demasiado exigente. Cada golpe calibrado para herir, pero no lo suficiente como para justificar una confrontación. Eres tan sensible, decía si yo reaccionaba. Solo estoy bromeando. Sandra, dile que estoy bromeando. Y mamá asentía, con esa sonrisa vacía fija en su rostro. Solo está bromeando, cariño. Desarrollé estrategias, visitas cortas, reuniones públicas, siempre tener un plan de salida. Nunca estar a solas con Carl. Nunca participar en las provocaciones. Solo sonreír, asentir, pagar lo que necesitaran y marcharme. Funcionó durante años. Pensé que había encontrado un equilibrio sostenible apoyando a mamá mientras mantenía una distancia segura de Carl. Podía manejar los comentarios. Podía manejar la manipulación. Era una adulta ahora con mi propia vida que él no podía tocar. Pensé que había escapado. Pero el trauma no funciona de esa manera. Vive en tu cuerpo, en tus reacciones, en la forma en que te estremeces cuando alguien levanta la voz. Está en la forma en que te explicas en exceso, justificando constantemente tu derecho a existir. Está en la forma en que das dinero que no tienes porque, en el fondo, todavía crees que el amor tiene un precio. Y a veces el trauma tiende trampas. Te dice que estás exagerando, que eres demasiado sensible, que las familias son complicadas y que así es como funciona la tuya. Susurra que deberías estar agradecida después de todo, él nunca te pegó. Hasta que lo hace. Parada en ese restaurante, viendo a Carl cortar sus huevos con precisión militar mientras mamá parloteaba nerviosamente sobre su jardín, presioné mi lengua contra mis dientes para no gritar. Mis mejillas todavía ardían, mi muñeca todavía dolía, pero me sentí allí interpretando el papel que había perfeccionado durante 20 años, la buena hija, la agradecida, la chica que conocía su lugar. A Emma le va tan bien en el trabajo, estaba diciendo mamá. ¿Verdad, cariño? Cuéntale a Carl sobre tu ascenso. Miré a Carl. Me estaba observando sobre su taza de café, esperando ver si cumpliría, probando si esa bofetada había logrado su propósito. No es nada especial, me escuché decir. Solo un pequeño aumento. Él sonrió entonces, una sonrisa real, del tipo que llegaba a sus ojos. ¿Ves, Sandra? Ella puede ser humilde cuando lo intenta. El viaje a casa desde Mel's Diner se sintió como nadar a través de melaza. Cada luz roja me daba demasiado tiempo para pensar, para reproducir ese momento en el estacionamiento. Mi mejilla había dejado de arder, pero aún podía sentir el peso fantasma de la mano de Carl. Llegué a mi complejo de apartamentos antes de que comenzaran los temblores. Reacción tardía, probablemente. Mis manos temblaban mientras intentaba meter la llave en la cerradura. 3 intentos antes de lograrlo. Dentro, fui directo al espejo del baño. Ninguna marca. Carl sabía exactamente qué tan fuerte golpear, lo suficiente para lastimar, no lo suficiente para dejar evidencia. 20 años de práctica controlando mujeres y habían enseñado eso. Debería haber estado enojada. Quería estar enojada. En cambio, me sentí vacía, como si alguien hubiera sacado mis entrañas y dejado solo la cáscara. Me senté en mi sofá y miré la pared, tratando de procesar lo que había sucedido. Mi teléfono vibró. Mamá, gracias por venir hoy. Carl dice que lo sientes y pareció brusco. Ya sabes cómo se pone con la tecnología. Te quiero. Brusco. ¿Así llamábamos a la agresión ahora? No respondí.
¿Qué había que decir? Que su esposo me había abofeteado. Ella había estado a 30 pies de distancia y eligió no verlo. Había estado eligiendo no ver cosas durante 20 años. Los mensajes de texto financieros comenzaron a la mañana siguiente. Emma, cariño, odio pedir, pero el calentador de agua se descompuso. Carl consiguió una cotización. $1.800 para reemplazarlo. Sé que es mucho. Miré el mensaje durante mi reunión matutina, apenas escuchando a mi equipo discutir la planificación del sprint. Querían $1.800, más los 500 para la medicación de mamá el mes pasado, más los 2.000 para la reparación del techo en enero, más. Había estado subsidiando su vida durante 5 años. Cada emergencia, cada gasto inesperado, cada brecha entre los cheques de consultoría de seguridad de Carl, yo lo cubría. La familia cuida a la familia, decía mamá, como si la familia supusiera ser una transacción unidireccional. Mi salario como ingeniera de software senior era bueno, pero no infinito. Había agotado mi fondo de emergencia 2 veces, retrasado el mantenimiento del coche, omitido vacaciones, vivido en un apartamento más pequeño de lo que podía permitirme porque mucho iba para ellos. No, no para ellos, para ella. Me decía a mí misma que era para mamá. Pero la verdad era más desordenada. Cada pago era una transacción. Dinero por la pretensión de pertenencia. Efectivo por la ilusión de que en algún lugar todavía tenía una madre que me amaba. Emma, tus pensamientos sobre el módulo de autenticación. Volví de golpe a la reunión. Lo siento. ¿Puedes repetir la pregunta? Después del trabajo, me encontré conduciendo sin rumbo por Phoenix. No a casa, no a ningún lugar específico, solo moviéndome. Porque la quietud significaba pensar, y pensar significaba reconocer verdades que había pasado años evitando. Mi teléfono sonó. Rachel, mi mejor amiga desde la escuela secundaria, una de las pocas relaciones que sobrevivió a los intentos de aislamiento de Carl. Hola, extraña. No he sabido de ti desde la semana pasada. ¿Cómo estuvo el brunch familiar? Bien, mentí automáticamente. Suenas rara. ¿Qué hizo Carl? Rachel lo sabía. Siempre lo había sabido. Había visto cómo se apagaba la luz en mis ojos durante la secundaria. Trató de convencerme de denunciarlo a alguien, a cualquiera, pero, ¿denunciar qué? ¿Reglas estrictas en la casa? ¿Palabras duras? La destrucción sistemática de la autoestima de una adolescente no era ilegal. Solo lo habitual, dije. Emma, su voz cargaba 20 años de preocupación. Sabes que no tienes que seguir haciendo esto, ¿verdad? No les debes nada. Es mi mamá, Rach. No, tu mamá era la mujer que te enseñó a andar en bicicleta e hizo disfraces de Halloween desde cero. Esa persona se ha ido. Lo que queda es la marioneta de Carl. La verdad golpeó como agua fría. Él me pegó. Silencio. ¿Entonces qué? En el estacionamiento, me abofeteó. Voy para allá ahora mismo. No, estoy bien. Voy para allá. Colgó. 30 minutos después, estaba en mi puerta con vino y rabia. Vamos a llamar a la policía, dijo, sin siquiera esperar a entrar. ¿Y decir que, mi padrastro me abofeteó una vez? Sin testigos, sin marcas. Se reirán de mí hasta sacarme de la estación. Entonces se lo diremos a tu mamá. Ella estaba allí, Rach, dentro del restaurante. Pero ella estaba allí. Ella sabe quién es Carl. Siempre lo ha sabido. Nos sentamos en mi sofá, pasando la botella de vino entre nosotras. Rachel había estado allí para todo. La lenta transformación de mi madre, el control creciente, mi escape a la universidad. Ella había celebrado cuando conseguí mi primer apartamento, mi primer trabajo, mi primer ascenso, todos los hitos que significaban que era libre. Excepto que no era libre. Todavía era esa niña de 12 años, desesperada por la aprobación de personas incapaces de darla.
Necesitas cortar con ellos, dijo Rachel. No más dinero, no más visitas, no más fingir que esto es normal. No puedo abandonarla. Ella te abandonó primero. Las palabras quedaron colgando entre nosotras. Palabras verdaderas, palabras dolorosas. Mi teléfono vibró. Otro mensaje de mamá sobre el calentador de agua, luego otro sobre cómo Carl estaba estresado por el trabajo, cómo no debería tomarme las cosas personalmente, cómo la familia perdona. Mírala, dijo Rachel, leyendo sobre mi hombro. Ni siquiera pregunta si estás bien. Todo se trata de los sentimientos de Carl, las necesidades de Carl, la versión de los eventos de Carl. Tenía razón. En todos los mensajes, ni uno solo preguntaba cómo estaba yo. Ni uno reconocía que algo había sucedido en ese estacionamiento. La bofetada había sido borrada de la historia, archivada con todas las otras cosas de las que no hablábamos. Pensé en el dinero. Casi $30.000 en 5 años. Suficiente para el pago inicial de una casa. Suficiente para el viaje a Europa con el que siempre había soñado. Suficiente para 100 cosas que me había negado porque la familia cuida a la familia. ¿Pero qué familia? La madre que eligió a su abusador sobre su hija. El padrastro que me veía como un cajero automático con opiniones inconvenientes. ¿Dónde estaba mi familia cuando me gradué de la universidad? ¿Cuándo fui ascendida? ¿Cuándo necesité cirugía el año pasado y tomé un Uber a casa porque pedirles ayuda no valía la conferencia sobre la inconveniencia? No sé cómo parar, admití. Es como si estuviera programada. Ella pide, yo pago. Ella llama, yo contesto. Ella finge que todo está bien, yo finjo creerle. Entonces empieza pequeño, sugirió Rachel. No respondas al mensaje del calentador de agua. Mira qué pasa. Lo que pasó fue una escalada. Cuando no respondí durante 2 días, los mensajes se multiplicaron. Mamá llamó 6 veces. Carl incluso envió un mensaje de texto, raro en él, recordándome las obligaciones familiares y cuán decepcionado estaba de mi egoísmo. Para el 3er día, mamá estaba invocando a mi padre muerto. Tu papá querría que cuidaras de mí. Ahí fue cuando algo se rompió. No se rompió, se colocó en su lugar. Una pieza de mí misma que había perdido a los 12 años cuando un hombre con porte militar prometió cuidarnos y le creí. Mi papá querría muchas cosas. Querría que su hija fuera feliz. Querría que su esposa estuviera a salvo. Querría que su memoria fuera más que una táctica de manipulación. Él no querría esto. Abrí mi aplicación bancaria y miré la transferencia automática que había configurado. $500 mensuales a la cuenta de mamá, más cualquier emergencia que surgiera. Dinero que enviaba sin preguntas, sin agradecimiento, sin ningún reconocimiento del sacrificio que representaba. Mi dedo flotó sobre el botón de cancelar transferencia. No todavía, pero pronto. Porque Carl había cometido un error en ese estacionamiento, me había mostrado exactamente lo que yo era para él. No una hijastra, ni siquiera una persona, solo un obstáculo entre él y el control total. Pero los obstáculos pueden moverse, y a veces pueden empujar de vuelta. Yo no sabía sobre la grabación todavía. No sabía que mi reloj había capturado todo. Todo lo que sabía era que algo había cambiado en ese estacionamiento. Alguna tolerancia final había sido excedida. El calentador de agua podía esperar. Ellos lo resolverían. Siempre lo habían hecho antes de que yo empezara a pagar. Y tal vez era hora de recordar quién era yo antes de que me enseñaran que no era nada. 3 días después del brunch, estaba revisando código cuando mi Apple Watch sonó con una notificación que nunca había visto antes. Evento de detección de caídas. Revisar grabación. Fruncí el ceño. No me había caído. El reloj debe haber funcionado mal. Pero la curiosidad me hizo tocar la notificación. La aplicación de salud se abrió, mostrando un incidente registrado el domingo a las 10:47 de la mañana. Mi ritmo cardíaco se disparó al darme cuenta de que esa era la hora exacta en que Carl me había empujado contra el coche.
Había un archivo de audio adjunto. Mis manos temblaban mientras buscaba mis AirPods, necesitando privacidad, aunque estaba sola en mi apartamento. Presioné reproducir. La voz de Carl llenó mis oídos, clara como el cristal. No sé qué juego estás jugando, pero no vas a grabar nada ahí dentro. Mi propia voz tratando de mantener la calma. Te dije que no lo hace. Apágalo. La grabación continuó. Cada palabra, cada amenaza, el sonido de mi cuerpo golpeando el coche, el crujido agudo de su palma contra mi cara, incluso su respiración satisfecha después. Ahora nos entendemos. Vas a entrar ahí, desayunar con tu madre y mantener la boca cerrada. Lo reproduje 3 veces, cada repetición haciéndolo más real. La función de detección de caídas había interpretado el empujón violento como una caída potencial y activó automáticamente la grabación. Una función de seguridad que había olvidado cuando compré el reloj. Durante 20 años, había sido mi palabra contra la suya. Cada manipulación, cada comentario cruel, cada momento de tortura psicológica, todo desestimado porque no había pruebas. Carl era demasiado inteligente, demasiado cuidadoso. Sabía cómo herir sin dejar evidencia. Hasta ahora. Me senté en el suelo de mi habitación, con la computadora portátil abierta, investigando. La grabación era legal. Arizona era un estado de consentimiento de una sola parte. E incluso si no lo fuera, la grabación fue involuntaria, una función de seguridad automática, no vigilancia deliberada. Mi teléfono sonó. Mamá otra vez. Dejé que fuera al buzón de voz. Emma, cariño, no entiendo por qué estás siendo tan difícil. El calentador de agua está empeorando. Carl dice que si no lo reemplazamos pronto, podría inundar el garaje. Por favor, llámame. Este tratamiento silencioso es infantil. ¿Infantil? Ser abofeteada por tu padrastro y necesitar espacio era infantil. Abrí la aplicación de grabación de mi computadora portátil y reproduje el audio de nuevo. Esta vez guardando múltiples copias, una en mi almacenamiento en la nube, una en un disco externo, un correo electrónico a mí misma. Luego transcribí cada palabra, anotando las marcas de tiempo. 10 horas 47 minutos y 23 segundos, dije, apágalo. 10 horas 47 minutos y 28 segundos, no hasta que apagues la grabación. 10 horas 47 minutos y 35 segundos, sonido de impacto. 10 horas 47 minutos y 42 segundos, sonido de segundo impacto, la bofetada. Cada marca de tiempo era un hecho. Cada palabra era evidencia. Por primera vez en 20 años, tenía pruebas de que no estaba loca, no era demasiado sensible, no estaba exagerando. Rachel vino esa noche. Le reproduje la grabación sin previo aviso. Su rostro pasó de la confusión al shock y a la furia. Santo cielo, Emma. Esto es evidencia. Esto es agresión grabada tan clara como el día. Lo sé. ¿Qué vas a hacer? Me había estado haciendo esa pregunta todo el día. ¿Qué haces cuando de repente tienes un poder que nunca esperaste? Cuando el cuidadoso equilibrio que has mantenido durante décadas se inclina repentinamente. No lo sé, admití. Parte de mí quiere enviárselo a mamá. Hacerla escuchar lo que sucedió mientras estaba sentada en ese restaurante, fingiendo que todo estaba bien. Y la otra parte sabe que ella encontraría una manera de excusarlo o culparme por provocarlo o acusarme de editar el audio de alguna manera. Rachel se quedó callada por un momento. ¿Podrías ir a la policía? ¿Podría? Emma, te agredió. Lo tienes grabado. Esto ya no es un área gris. Tenía razón. Pero 20 años de condicionamiento no desaparecen de la noche a la mañana. 20 años de que te digan que estás exagerando, que eres demasiado sensible, demasiado difícil. Deja marcas más profundas que cualquier bofetada. Necesito pensar, dije. Esa noche, no pude dormir. Seguí reproduciendo no solo la grabación,
sino cada momento que llevó a ella. Cada vez que mamá eligió la versión de los eventos de Carl sobre la mía. Cada reunión familiar donde me senté en silencio mientras él presidía la corte. Cada cheque que escribí para mantener la paz en una guerra que ya había perdido. A las 3 de la madrugada renuncié al sueño y abrí mi diario, un hábito de la terapia que había mantenido durante años. Escribí todo lo que recordaba sobre esa mañana. La forma en que el sol golpeaba el estacionamiento, la pareja que pasó caminando, la marca y modelo de la SUV contra la que me empujó, detalles que podrían importar más tarde o no, pero que necesitaban ser preservados mientras estaban frescos. Luego escribí una lista diferente. Cada incidente que pude recordar de los últimos 20 años. La vez que tiró mi carta de aceptación a Berkeley porque California me daría ideas. La forma en que se paraba fuera de la puerta del baño cuando me duchaba de adolescente, verificando que no estuviera desperdiciando agua. La dieta en la que me puso a los 14 años porque me estaba poniendo gordita, no lo estaba. Página tras página de recuerdos que había minimizado, racionalizado, enterrado. Al amanecer, tenía 12 páginas y una comprensión más clara de lo que representaba esa grabación. No era solo evidencia de una bofetada. Era la validación de 2 décadas de abuso que todos a mi alrededor habían conspirado para ignorar. Mi teléfono vibró con otro mensaje de texto de mamá. Esta vez, había adjuntado una foto del calentador de agua, como si la evidencia visual de su necesidad superara mi silencio. Miré la foto, luego a mi diario, luego a mi computadora portátil donde esperaba el archivo de audio. 3 tipos diferentes de evidencia, 3 verdades diferentes. El calentador de agua era real. Su necesidad de dinero era real. Pero también lo era esa bofetada. También lo eran los 20 años de control de Carl. También lo era la complicidad de mi madre. Abrí un nuevo documento y comencé a escribir. Mamá, tengo una grabación de audio de Carl agrediéndome en el estacionamiento el domingo pasado. El sonido de él empujándome contra un coche y abofeteándome fue capturado automáticamente por las funciones de seguridad de mi reloj. He pasado 3 días decidiendo qué hacer con esta evidencia. Miré las palabras, el cursor parpadeando. ¿Quería enviar esto? ¿Quería abrir esta puerta? Mi teléfono sonó. Rachel verificando. ¿Has decidido algo? Preguntó. Estoy escribiendo un correo electrónico a mi mamá contándole sobre la grabación y no sé si lo enviaré. Una vez que lo haga, todo cambia. No hay vuelta atrás a fingir. Emma, dijo Rachel suavemente, no puedes volver atrás de todos modos. Él te pegó. Eso no es algo que puedas saber. Tenía razón. En el momento en que la mano de Carl conectó con mi cara, nuestra cuidadosa ficción familiar se había hecho añicos. La grabación solo significaba que tenía las piezas en mi mano. Seguí escribiendo. He terminado de fingir que el comportamiento de Carl es aceptable. He terminado de financiar un hogar donde no estoy a salvo. He terminado de que me pidan priorizar su comodidad sobre mi bienestar. Cada palabra se sentía como rebelión. Cada oración era un límite que nunca se me había permitido tener. El calentador de agua tendrá que esperar, al igual que cualquier solicitud financiera futura. Necesito tiempo y distancia para decidir cómo proceder con esta grabación. Mi dedo flotó sobre enviar. Una vez que este correo saliera, mamá se lo diría a Carl. Él sabría sobre la grabación. Sabría que yo tenía poder ahora. Tendría miedo. El pensamiento debería haber traído satisfacción. En cambio, solo me sentí cansada, profundamente, agotada de 20 años de navegar sus estados de ánimo, manejar su ego, encogerme para evitar su ira. Pero había terminado de encogerme. Presioné enviar. Luego cerré mi computadora portátil, me puse mis zapatos de correr y fui a la montaña Camelback. Necesitaba moverme para sentir mi cuerpo como algo más que un objetivo. Mientras subía, mi reloj rastreaba cada paso, cada latido del corazón. El mismo dispositivo que me había protegido sin mi conocimiento. En la cima, Fénix se extendía abajo bajo la luz de la mañana.
En algún lugar allá abajo, mi madre probablemente estaba leyendo mi correo electrónico. En algún lugar Carl estaba a punto de enterarse de que su cuidadoso control se había agrietado. Mi reloj vibró. Un mensaje de texto de mamá. No lo leí. No todavía. Por ahora, solo me quedé parada en esa montaña respirando aire libre, sosteniendo la prueba de mi verdad en forma digital. No era justicia todavía. No era curación todavía. Pero era un comienzo. Marisa Reeves había sido mi compañera de cuarto en la universidad antes de convertirse en abogada. Nos habíamos mantenido unidas a través de la Facultad de Derecho, ella, y los campamentos de programación, yo en su boda y mis rupturas, a través de su camino a socia y mis ascensos. Ella era la amiga a la que llamabas a las 2 de la madrugada con emergencias o, aparentemente, a las 9 de la mañana un martes con evidencia de agresión. Necesito verte, dije cuando contestó. Es importante. ¿Qué tan importante? Importante de, se supone que debo estar en la corte en 2 horas, o importante de, necesito vino y pañuelos. Tengo una grabación de audio de Carl golpeándome. Silencio. Entonces estoy despejando mi tarde. Mi oficina. 1 de la tarde trae la grabación y cualquier documentación que tengas. Por esto amaba a Marisa. Sin preguntas sobre por qué había esperado 3 días. Sin demandas de detalles inmediatos, solo pasos prácticos siguientes. Su despacho de abogados estaba en el centro de Phoenix, todo vidrio y líneas modernas. Había estado allí para fiestas navideñas y almuerzos de negocios, pero nunca como cliente potencial. La recepcionista sonrió y me hizo pasar. Me esperaban. La oficina de Marisa tenía ventanas de piso a techo con vista a la ciudad. Se puso de pie cuando entré, rodeando su escritorio para abrazarme. Está bien, dijo, guiándome a la zona de estar. Cuéntame todo. Empieza desde el domingo por la mañana. Le conté sobre la invitación al brunch, el estacionamiento, la bofetada. Ella tomó notas en un blog legal, ocasionalmente pidiendo aclaraciones. Cuando terminé, extendió su mano. Déjame escucharlo. Transferí el audio a mi teléfono. Mientras las amenazas de Carl llenaban su oficina, la expresión de Marisa se endureció. Cuando sonó la bofetada, ese crujido agudo de palma sobre piel, ella se estremeció. Reprodúcelo de nuevo, dijo cuando terminó. La segunda vez, cerró los ojos, escuchando como un médico con un estetoscopio. Cuando terminó, ya estaba alcanzando su computadora portátil. Lo primero es lo primero, dijo, escribiendo, esto es evidencia admisible. Arizona es de consentimiento de una sola parte, e incluso si no lo fuera, la función de seguridad automática de tu reloj hace que sea una grabación involuntaria, lo cual tiene estándares legales diferentes. No quiero destruir sus vidas, dije, las palabras saliendo atropelladamente. Solo quiero que nunca me vuelva a tocar. Marisa levantó la vista de su computadora portátil. Emma, él te agredió. Eso es un delito penal. Podrías presentar cargos. Podría, y debería, son cosas diferentes. Me estudió con la expresión que la hacía formidable en los tribunales. Cuéntame sobre tu historia con Carl. El contexto importa. Así que le conté 20 años comprimidos en 40 minutos. El control, la manipulación, el drenaje financiero. Ella tomó páginas de notas, ocasionalmente haciendo sonidos de disgusto. Este es un patrón de abuso, dijo cuando terminé. La agresión física es solo la última escalada, Emma. Este hombre te ha estado torturando psicológicamente durante 2 décadas. Lo sé, pero, sin peros. Escúchame. Tanto como tu amiga y como tu abogada, tienes opciones aquí. Cargos penales son un camino. Una orden de alejamiento es otro. Una demanda civil por agresión física y lesiones es un tercero. Podrías perseguir los 3, o ninguno, o cualquier combinación. Sacó estatutos en su computadora explicando cada opción. Los cargos penales significaban participación policial, arresto potencial,
juicio. Una orden de alejamiento prohibiría legalmente el contacto. La demanda civil podría resultar en daños financieros. ¿Qué quieres tú?, preguntó finalmente. No lo que crees que otros quieren. No lo que causaría menos drama. ¿Qué quieres tú? Me había estado haciendo esa pregunta durante días. Quiero no volver a verlo nunca más. Quiero dejar de darles dinero. Quiero que mi mamá reconozca lo que pasó solo una vez. Y, vacilé. Y quiero que él tenga miedo de mí de la forma en que yo he tenido miedo de él. Marissa sonrió sombríamente. Esa última definitivamente la podemos lograr. Esto es lo que sugiero. Empezamos con una carta de cese y desistimiento. Aviso formal de que cualquier contacto adicional resultará en acción legal. Incluimos una transcripción de la grabación, no el audio en sí, pero lo suficiente para que él sepa que lo tenemos. ¿Y si lo niega? Entonces enviamos el audio real. Emma, esta grabación es tu as bajo la manga. No la reproducimos a menos que tengamos que hacerlo, pero él necesita saber que la tenemos. Redactó la carta mientras yo miraba. El lenguaje legal transformó mi dolor desordenado en párrafos estructurados. La agresión se convirtió en agresión física. Los años de control se convirtieron en patrón de acoso. Mi trauma se convirtió en daños. También abordaremos la explotación financiera, dijo, escribiendo. No más dinero. Cualquier solicitud adicional será considerada acoso. Mi teléfono había estado vibrando constantemente. 12 llamadas perdidas de mamá. 6 de Carl, inusual para él. Múltiples mensajes de texto que no había leído. Están entrando en pánico, dije. Bien. Deberían estarlo. Emma, ¿puedo ser franca? Siempre. Tu madre no te va a elegir a ti. Sé que es difícil de escuchar, pero necesitas aceptarlo. Ha tenido 20 años para protegerte y no lo ha hecho. Esta grabación no cambiará eso. Lo sé, susurré, y lo sabía. La niña en mí esperaba algo diferente, pero la adulta sabía mejor. Marissa imprimió la carta, deslizándola hacia mí. Léela. Asegúrate de estar cómoda con todo. La carta eran 3 páginas de hermoso y aterrador lenguaje legal. Delineaba la agresión, hacía referencia a la grabación, exigía que no hubiera más contacto y advertía de consecuencias legales por violaciones. Era todo lo que había querido decir durante 20 años, traducido a un lenguaje que Carl tendría que respetar. Es perfecta, dije. La enviaremos por correo certificado. Él tendrá que firmar por ella. Eso nos da prueba de entrega. Hizo una pausa. Emma, una vez que enviemos esto, las cosas escalarán antes de mejorar. ¿Estás preparada para eso? Pensé en las 12 llamadas perdidas, los mensajes de texto frenéticos que no había leído, el calentador de agua que se había convertido en un símbolo de todo lo que estaba mal en nuestra relación. Ya han escalado, dije. Solo estoy finalmente escalando de vuelta. Marissa apretó mi mano. Estoy orgullosa de ti. Esto requiere valentía. Requiere una grabación. Si no tuviera pruebas, alto. Incluso sin la grabación, tu experiencia es válida. La grabación solo hace que sea más fácil de probar. Hay una diferencia. Tenía razón, pero 20 años de luz de gaslighting, habían dejado su marca. Necesitaba esa validación externa, esa evidencia irrefutable de que no estaba loca. ¿Qué pasa después de que enviemos la carta?, pregunté. En el mejor de los casos, la respetan y te dejan en paz. Caso realista, tratarán de eludirla, contactarte a través de otras personas, aparecer en tu trabajo, escalar la manipulación emocional. Ahí es cuando consideramos la orden de alejamiento. Y en el peor de los casos, él viene por ti. Lo dijo con naturalidad. A hombres como Carl no les gusta perder el control. Cuando se sienten amenazados, a menudo arremeten.
¿Tienes algún lugar seguro donde quedarte? No había considerado el peligro físico. Carl era controlador, no violento. Excepto que ya había cruzado esa línea una vez. Puedo quedarme con Rachel por un tiempo. Bien. También quiero que documentes todo a partir de ahora. Cada intento de contacto, cada mensaje a través de terceros, cada vez que los veas en público, hora, fecha, detalles. Construye un archivo. Me dio una carpeta con su tarjeta de presentación, copias de los estatutos de Arizona y recursos para sobrevivientes de violencia doméstica. Eso último me hizo pausar. ¿Es eso lo que es esto? ¿Violencia doméstica? Emma, él te pegó. Te ha controlado y manipulado durante 20 años. Te ha explotado financieramente. Sí, esto es violencia doméstica. No tiene que parecerse a las películas para ser real. Salí de su oficina con la carpeta apretada contra mi pecho. La carta saldría mañana. Para el jueves, Carl sabría que yo tenía evidencia. Para el viernes, todo sería diferente. En mi coche, finalmente revisé mis mensajes. Los textos de mamá habían evolucionado de la confusión a la ira y a la desesperación. Emma, ¿qué es esto de una grabación? Esto es ridículo. Llámame inmediatamente. Carl está muy molesto. Necesitas explicarte. ¿Estás tratando de destruir nuestra familia? Tu padre estaría avergonzado de ti. Por favor, cariño, hablemos de esto como adultos. Si no respondes, voy a ir a tu apartamento. Ese último fue enviado hace una hora. Arranqué mi coche y conduje no a casa, sino a casa de Rachel. Mientras entraba en su camino de entrada, mi teléfono sonó. Mamá otra vez. Esta vez, contesté. Emma. Finalmente. ¿Qué es esta tontería sobre una grabación? Su voz era estridente, aterrorizada. De fondo podía escuchar a Carl hablando, aunque no sus palabras. No es una tontería, mamá. Tu esposo me agredió. Lo tengo grabado. Eso es imposible. Carl nunca lo hizo. Domingo por la mañana en el estacionamiento. Tú estabas dentro del restaurante. Silencio, luego más bajo, estoy segura de que es un malentendido. Ya sabes lo sensible que eres. Ahí estaba. El mismo desprecio que había escuchado durante 20 años, pero esta vez tenía pruebas. Le estoy enviando a Carl un aviso legal mañana. No debe contactarme de nuevo. Tú tampoco. A menos que estés lista para reconocer lo que pasó. Emma, no puedes. Colgué. Luego bloqueé su número. Luego el de Carl. Luego me senté en el camino de entrada de Rachel y lloré, no de tristeza, sino de alivio. Durante 20 años, había estado esperando permiso para protegerme. Esperando a que alguien más validara mi experiencia, para decir, sí, eso es abuso. Puedes irte, ahora. La grabación me dio ese permiso. Pero realmente, siempre lo había tenido. Solo necesitaba creer que merecía usarlo. La carta certificada fue entregada el jueves a las 2:47 de la tarde. Lo sabía porque había estado revisando obsesivamente el número de seguimiento. Carl había firmado por ella él mismo, su firma capturada digitalmente, prueba de que no podía negar haberla recibido. A las 3:15 de la tarde, el teléfono de mi trabajo estaba sonando. Lo miré fijamente, reconociendo el patrón. No podían contactar a mi celular, así que habían buscado mi número de oficina. El identificador de llamadas mostraba el nombre de mamá. Dejé que sonara. ¿Problemas? Preguntó mi compañero de trabajo Jason desde el siguiente cubículo. Cosas de familia, dije, tratando de sonar casual mientras el teléfono sonaba de nuevo. Tómate tu tiempo si necesitas salir. Pero no salí. Tenía código que revisar, una vida que vivir, límites que mantener. El teléfono sonó 6 veces más esa tarde.
Documenté cada llamada en el archivo que Marissa había comenzado. Jueves 3:15 de la tarde a 4:45 de la tarde. 7 llamadas a la línea de trabajo de Sandra Reeves. Esa noche en casa de Rachel, me sentí como una fugitiva. Ella me había dado su habitación de invitados, insistiendo en que me quedara el tiempo necesario. Estábamos comiendo comida para llevar cuando sonó el timbre. Ambas nos congelamos. Revisaré la cámara, susurró Rachel, abriendo su aplicación del timbre. Era un oficial de policía. Mi corazón martilleaba mientras Rachel contestaba la puerta. Podía escuchar fragmentos de conversación, control de bienestar. ¿Familia preocupada? Solo necesito verificar. Rachel regresó con el oficial, una mujer joven que parecía disculparse. Señorita Lane, su madre llamó pidiendo un control de bienestar. Está preocupada de que pueda estar teniendo una crisis de salud mental. Por supuesto que lo hizo. Incapaz de contactarme directamente, había convertido a la policía en un arma. Tácticas clásicas de Carl. Probablemente usó el sistema para recuperar el control. Estoy bien, le dije a la oficial. He cortado el contacto con mi familia debido a una agresión reciente. Mi abogada ha enviado una carta de cese y desistimiento. ¿Tiene alguna documentación de esto? Le mostré la tarjeta de Marissa y una copia de la carta. La oficial la escaneó, su expresión cambiando de chequeo rutinario a comprensión. Entiendo. Bueno, me parece que está bien. Anotaré eso en mi informe. ¿Quiere presentar un contrainforme por acoso? Todavía no, dije. Pero gracias. Después de que se fue, Rachel nos sirvió vino. Llamaron a la policía por ti. Realmente llamaron a la policía. Están escalando. Saqué mi teléfono para enviar un mensaje de texto a Marissa, luego recordé algo. Espera, ¿cómo supieron que estaba aquí? Lo descubrimos rápidamente. Mi coche en el camino de entrada de Rachel. Carl probablemente había conducido por mi apartamento, no me encontró, luego revisó los lugares lógicos. La casa de Rachel estaba en una lista corta. Necesitas tener cuidado, dijo Rachel. Si él está conduciendo buscando. No terminó, pero entendí. Los hombres como Carl no manejaban bien el rechazo. La mañana del viernes trajo un nuevo desarrollo. Mi correo electrónico personal, el que no le había dado a mi familia, contenía un mensaje de una dirección que no reconocía. El asunto, por favor lee, de alguien que entiende. Contra mi mejor juicio, lo abrí. Emma, no me conoces, pero estuve casada con Carl antes que tu madre. Escuché a través de conocidos mutuos sobre tu situación. Creo. Él era igual conmigo, aunque nunca llegó a lo físico. El control, la manipulación, el abuso financiero, todo eso. Me fui después de 3 años, pero no antes de que destruyera mi crédito y me alienara de mi familia. Si necesitas un testigo para cualquier procedimiento legal, estoy dispuesta a testificar sobre su patrón de comportamiento. Mantente fuerte, Diana Morrison. Lo leí 3 veces. La ex esposa de Carl. Mamá siempre la había pintado como inestable, amargada, incapaz de manejar la fuerte personalidad de Carl. Otra mujer sometida a luz de gas hasta el silencio. Reenvié el correo electrónico a Marissa con una nota, ¿es esto útil? Su respuesta fue inmediata, mucho. Llámame. Esto establece un patrón, dijo Marissa cuando llamé. Si necesitamos ir a la corte, tener a una víctima anterior testificando es oro. ¿Puedo contactarla? Sí. Bien. También, documenta ese control de bienestar. Eso es acoso a través de canales oficiales. Si lo hacen de nuevo, solicitamos la orden de alejamiento inmediatamente. El fin de semana pasó en una extraña tranquilidad. Sin llamadas a mi teléfono de trabajo, sin visita sorpresa, sin policía. El silencio se sentía ominoso, como el ojo de una tormenta. El lunes por la mañana, entendí por qué.
Mi jefe me llamó a su oficina a primera hora. Emma, necesito preguntarte algo difícil. Recibimos una llamada preocupante sobre ti el viernes. Mi estómago cayó. ¿De quién? Un hombre que dice ser tu padrastro. Sugirió que estabas teniendo un colapso mental, robando dinero de la familia, haciendo falsas acusaciones. Fue bastante insistente en que deberíamos estar al tanto de tu inestabilidad. Me hundí en la silla. Carl había llamado a mi empleador. Trató de destruir mi trabajo. Necesito que sepas, continuó mi jefe, que no le dimos ningún crédito a sus afirmaciones, pero estoy obligado a informarte y documentar el incidente. ¿Necesitas algún apoyo de la empresa? ¿Escolta de seguridad a tu coche? ¿Arreglos para trabajar desde casa? Tal vez trabajar desde casa por un tiempo, dije, mi voz apenas estable. Estoy manejando una situación familiar con asesoría legal. Tómate el tiempo que necesites. Y Emma. Hemos instruido a recepción que no pasen ninguna llamada de tu familia. Si esto escala, involucraremos a la seguridad del edificio. Llegué al baño antes de que el ataque de pánico golpeara. Encerrada en un cubículo, jadeé por aire mientras todo el peso de las intenciones de Carl se estrellaba sobre mí. No solo estaba enojado. Estaba tratando de destruir sistemáticamente mi vida, mi trabajo, mi credibilidad, mi libertad. Esto era guerra. Llamé a Marissa desde el baño. Llamó a mi empleador, trató de hacer que me despidieran. Eso es todo. Vamos a solicitar la orden de alejamiento hoy. Esto ha cruzado a un claro comportamiento de acoso y acecho. ¿Puedes venir a mi oficina? Estaré allí en una hora. Emma, trae la grabación. Vamos a necesitarla. El papeleo de la orden de alejamiento era extenso. Marissa me ayudó a detallar 20 años de abuso, la agresión reciente, el acoso creciente. Adjuntamos la carta de cese y desistimiento, documentación del control de bienestar, la declaración de mi jefe sobre la llamada de Carl. Ahora para la evidencia, dijo Marissa. ¿Estás lista para hacer esto oficial? Conecté mi teléfono a su computadora portátil y transferí el archivo de audio. Escucharlo de nuevo en su oficina, las amenazas de Carl, el impacto, la bofetada, se sintió diferente ahora. No era solo prueba de un momento. Era evidencia en un procedimiento legal que se convertiría en parte del registro público. Una vez que presentemos esto, no hay vuelta atrás, advirtió Marissa. La corte escuchará esta grabación. Carl la escuchará reproducida frente a un juez. ¿Estás preparada para eso? ¿Lo estaba? 20 años de condicionamiento gritaban proteger los secretos familiares, manejar esto en silencio, no causar problemas. Pero Carl había llamado a mi trabajo. Había enviado a la policía a revisarme. Él era quien había elegido la guerra. Preséntalo, dije. Marissa asintió y comenzó a preparar la presentación. Mientras trabajaba, explicó el proceso. Las órdenes de emergencia podían otorgarse el mismo día si el juez encontraba peligro inmediato. La audiencia completa seguiría dentro de unas semanas. Dado el patrón de escalada y la agresión física, creo que obtendremos la orden de emergencia, dijo. Eso te da protección inmediata mientras esperamos la audiencia completa. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Casi lo ignoré, luego vi la vista previa. Esta es tu madre, por favor. Había bloqueado su número, así que había conseguido uno nuevo o tomado prestado el teléfono de alguien. El mensaje completo era más largo. Esta es tu madre. Por favor, no hagas esto. Carl lo siente. Nunca tuvo la intención de lastimarte. Estás destruyendo nuestras vidas por un malentendido. Te ruego como tu madre, detén esto antes de que vaya demasiado lejos. Podemos resolver esto como familia. No dejes que los extraños nos separen. Te quiero. Se lo mostré a Marissa. Ella lo fotografió como evidencia. Dinámicas de abuso clásicas, dijo.
Fíjate cómo te encuadra a ti como la agresora. Tú estás destruyendo sus vidas. La agresión es un malentendido. Y los extraños, es decir, yo y cualquiera que pueda apoyarte, son el verdadero problema. Tenía razón. Incluso frente a la evidencia de la violencia de Carl, mamá todavía lo elegía a él, todavía haciéndome la villana por negarme a ser victimizada. Añade esto a la presentación, pedí. Sí. Al mediodía, estábamos en el juzgado. La audiencia de emergencia fue breve, 15 minutos frente a un juez que había visto demasiados casos de violencia doméstica. Marissa presentó la evidencia eficientemente. La grabación sonó en la sala tranquila, las amenazas de Carl haciendo eco en las paredes institucionales. El juez apenas dudó. Orden de protección de emergencia otorgada. El demandado tiene prohibido cualquier contacto con la peticionaria. Directamente o a través de terceros. Distancia mínima de 500 pies. Audiencia completa programada para, revisó su calendario, 15 de noviembre. Siguiente caso. Y así como así, tenía protección legal. Un trozo de papel que decía que Carl no podía acercarse a mí. Mientras salíamos del juzgado, Marissa explicó los siguientes pasos. Carl sería notificado dentro de 24 a 48 horas. Una vez notificado, cualquier violación resultará en arresto inmediato. Aquí es cuando será más peligroso, advirtió. Los hombres como él no manejan bien la pérdida de control. Mantente vigilante. Pero por primera vez en 20 años, sentí algo más que miedo al pensar en Carl. Me sentí poderosa. Podía llamar a mi trabajo, enviar a la policía, reclutar monos voladores, para enviarme mensajes de texto. Nada de eso importaba ahora. La ley estaba de mi lado. La grabación había inclinado la balanza. Esa noche en casa de Rachel, abrí una botella de buen vino, del tipo que nunca compraba porque ese dinero podría ser necesario para las emergencias de mamá. Mientras lo bebía, pensé en Diana Morrison, la ex esposa de Carl que se había comunicado, otra mujer que lo había sobrevivido. Tal vez eso era lo que era esto. No solo mi historia, sino parte de un patrón más grande. Carl el depredador apuntando a mujeres que podía controlar hasta que una finalmente tuvo evidencia. Mi reloj se iluminó con mi recordatorio nocturno para revisar el día. Miré el dispositivo que me había salvado accidentalmente. Esta pieza de tecnología que Carl había temido por todas las razones equivocadas. Había tenido razón en temerle, simplemente no por las razones que pensaba. La guerra no había terminado. El 15 de noviembre se avecinaba, pero por esta noche, estaba a salvo detrás de muros legales y buenos amigos y el dulce sabor del vino que finalmente podía permitirme. La reunión ocurrió en un Starbucks en Central Avenue. 3 semanas después de que se notificara la orden de alejamiento. Elegí la ubicación por su publicidad, sus cámaras de seguridad, sus salidas fáciles. Marissa había aconsejado en contra de cualquier reunión, pero necesitaba ver a mi madre una última vez para darle una oportunidad final. Ella ya estaba allí cuando llegué, encorvada sobre un café frío, pareciendo mayor que sus 58 años. El bolso de diseñador que le había comprado la Navidad pasada estaba a su lado, pero su ropa estaba arrugada, su cabello usualmente perfecto sin lavar. 10 minutos, dije, sentándome frente a ella. Eso es todo. Emma, cariño, no digas, cariño. Solo di lo que viniste a decir. Ella buscó mi mano. Me retiré, colocando ambas manos alrededor de mi propia taza de café. Su rostro se arrugó ante el rechazo. No entiendo cómo llegamos aquí, comenzó. Un minuto estamos desayunando, al siguiente estás presentando órdenes de alejamiento y a Carl no se le permite estar a menos de 500 pies de ti. Él me pegó, mamá. Él dice que no lo hizo. Dice que lo estás inventando. Que la grabación podría ser cualquier cosa. Para. Saqué mi teléfono, encontré el archivo de audio. ¿Quieres escucharlo? ¿Quieres escuchar a tu esposo amenazándome? ¿El sonido de él empujándome contra un coche?
¿La bofetada? Sus ojos se abrieron en pánico. No, yo. Eso no es necesario. ¿Por qué? ¿Por qué escucharlo lo haría real? ¿Por qué entonces ya no podrías fingir más? Estaba llorando ahora. Lágrimas silenciosas que no manchaban su rímel a prueba de agua. Incluso en el colapso, mantenía las apariencias. No entiendes lo que nos estás haciendo, susurró. Cal no puede trabajar con esto en su historial. Las firmas de seguridad no contratan hombres con órdenes de alejamiento. Vamos a perder la casa. ¿Eso es lo que te preocupa? ¿La casa? ¿A dónde iré, Emma? Tengo casi 60 años. No he trabajado en 15 años. No tengo ahorros. Carl maneja el dinero. ¿Sin ti ayudando, sin su trabajo? La manipulación era tan transparente que casi dolía. Hacerme responsable de su crisis financiera. Hacerme sentir culpable para retirar los cargos y salvarla de las consecuencias de sus propias elecciones. ¿Dónde estaba esta preocupación por mi bienestar cuando yo tenía 12 años? Pregunté. ¿Cuándo él me hacía sentar en silencio en la cena? ¿Cuándo monitoreaba mis duchas? ¿Cuándo tiró mi aceptación a la universidad? Él estaba tratando de darte estructura. ¿Cuándo me dijo que me reía demasiado fuerte? ¿Cuándo dijo que me estaba poniendo gorda? ¿Cuándo me aisló de mis amigos? Mi voz estaba subiendo. Otros clientes comenzaban a mirar. ¿Dónde estabas tú, mamá? Yo estaba allí. Siempre estuve allí. No, Sandra estaba allí. Mamá desapareció el día que eligió a Carl sobre su hija. Se estremeció como si la hubiera abofeteado. Bien. Tal vez las metáforas físicas eran todo lo que esta familia entendía. Eso no es justo. Te quiero. Todo lo que hice fue por ti, para darte un hogar estable. ¿Un hogar estable? ¿Así es como lo llamas? Tengo TED, mamá. TED real diagnosticado por crecer en esa casa. He estado en terapia durante 5 años tratando de deshacer lo que dejaste que él me hiciera. No lo sabía. Lo sabías. Las palabras salieron planas. Certeras. Lo sabías cada vez que me decías que no molestara a Carl. Lo sabías cuando inventabas excusas para su comportamiento. Lo sabías cuando te paraste en ese restaurante mientras él estaba afuera golpeándome y fingiste que todo estaba bien. Sacudió la cabeza frenéticamente. No sabía que iba a... Sí, lo sabías. Alguna parte de ti sabía exactamente de lo que él era capaz. Por eso entraste. Por eso has entrado, cada vez durante 20 años. Porque si no lo ves, no tienes que hacer nada al respecto. ¿Qué se suponía que debía hacer? Su voz se quebró. ¿Irme sin dinero, sin trabajo, sin lugar a donde ir? Al menos con Carl tenías un techo sobre tu cabeza. Comida, estabilidad. Hubiera preferido vivir en un coche con una madre que me protegiera que en una casa con una que no lo hiciera. Las palabras quedaron entre nosotras. La verdad tiene peso, y esta era lo suficientemente pesada como para romper algo. Vi suceder en el momento en que se dio cuenta de que lo decía en serio, que habría elegido la pobreza con amor sobre la comodidad con abuso. Hice lo mejor que pude, dijo finalmente. La defensa por defecto de cada padre que sabe que falló. No, hiciste lo que era más fácil para ti. Hay una diferencia. Estaba sollozando ahora. Llanto feo que atraía miradas y susurros. Parte de mí quería consolarla. 20 años de entrenamiento decían que me disculpara. Que lo retirara. Que lo arreglara. Pero pensé en la Emma de 12 años esperando a que alguien la salvara. Aprendiendo que nadie lo haría. Necesito dinero, dijo de repente, desesperadamente. Solo esta última vez, los honorarios del abogado, el pago de la casa, nos estamos ahogando. Si alguna vez me amaste, por favor. Y ahí estaba.
La verdadera razón de esta reunión. No reconciliación, no comprensión, ni siquiera despedida. Solo una transacción más. No. Emma, por favor. Soy tu madre. Mi madre murió cuando yo tenía 12 años. Tú eres solo la mujer que dejó que Carl me criara. Me levanté para irme. Ella agarró mi muñeca, la misma que Carl había agarrado en el estacionamiento. Miré su mano, luego su cara. Suéltame. Ella se aferró más fuerte. No puedes simplemente abandonarme. Soy tu familia. La familia no golpea a la familia. La familia no elige abusadores sobre hijos. La familia no llama a la policía para controles de bienestar cuando no se salen con la suya. Esa fue idea de Carl. Todo es idea de Carl. Las reglas de Carl, la ira de Carl, las necesidades de Carl. ¿Cuándo tienes tú tus propias ideas, mamá? ¿Cuándo eliges algo que no sea Carl? Solté mi muñeca. Ella se desplomó en su silla, pareciendo más pequeña de lo que jamás la había visto. Lo elegí porque lo amaba, susurró. Y seguiste eligiéndolo incluso cuando me lastimaba. Eso no es amor, mamá. Eso es cobardía. Me di la vuelta para irme, luego me detuve. Una cosa más necesitaba decirse. No voy a ir a la audiencia completa. Marissa me representará. La orden de alejamiento probablemente se volverá permanente. Carl probablemente perderá su autorización de seguridad. Probablemente perderás la casa. Y nada de eso es mi culpa o mi responsabilidad. ¿Cómo puedes ser tan fría? Tú me enseñaste. 20 años de verte elegir tu comodidad sobre mi seguridad. 20 años de que me dijeran que mis sentimientos no importaban. 20 años de ser manipulada hasta el silencio. Tú creaste esta versión de mí, mamá, la que puede alejarse. La dejé llorando en Starbucks. Mientras caminaba hacia mi coche, mi teléfono vibró con una notificación de mi aplicación bancaria. La transferencia automática a la cuenta de mamá, la que nunca había cancelado del todo, estaba programada para mañana. Abrí la aplicación y eliminé la transferencia. Luego fui un paso más allá y cerré la cuenta conjunta que habíamos abierto cuando tenía 18 años, la que ella todavía tenía acceso para emergencias. $4,000 estaban allí, mi fondo de emergencia que ella podía tocar. No más. El cierre de la cuenta fue instantáneo. El dinero se transfirió a mi cuenta de cheques personal. $4,000 que habían sido destinados para sus emergencias ahora de vuelta en mi control. Mi teléfono sonó inmediatamente. Mamá. Debe haber recibido una alerta sobre la cuenta. No contesté. No quedaba nada que decir. Esa noche, me senté con mi computadora portátil y le escribí una carta. No para enviar, sino para mí. Para la niña de 12 años que había necesitado que alguien dijera estas cosas. Querida mamá, te amaba completamente. De la forma en que solo los niños pueden amar, sin condiciones ni reservas. Ese amor sobrevivió años de verte elegirlo a él. Sobrevivió tu silencio cuando necesitaba tu voz. Sobrevivió tu traición cuando miraste hacia otro lado. Pero el amor no es suficiente cuando solo fluye en una dirección. Le dirás a la gente que te abandoné, que soy cruel, desagradecida, mentalmente inestable. Te pintarás a ti misma como la víctima de una hija vengativa. Carl te ayudará a elaborar esta narrativa porque le sirve a él también. Pero ambas sabemos la verdad. Tú me abandonaste primero, de 1000 maneras pequeñas a lo largo de 20 años. Cada vez que decías, no molestes a Carl. Cada vez que inventabas excusas. Cada vez que elegías su comodidad sobre mi seguridad. No te estoy abandonando ahora. Solo estoy finalmente eligiéndome a mí misma de la forma en que tú nunca me elegiste. Espero que algún día encuentres el coraje para dejarlo. No por mí. Ese barco ya zarpó. Sino por ti, por la mujer que eras antes de que Carl te convenciera de que el amor significaba desaparecer. Pero no esperaré ese día más.
He pasado 20 años esperando a que me salvaras. Ahora me estoy salvando a mí misma. Adiós, mamá. Guardé la carta en una carpeta etiquetada, cosas que nunca enviaré, y cerré mi computadora portátil. Mañana traería nuevos desafíos. La audiencia completa. El inevitable estallido final de rabia de Carl. La continua manipulación de mamá. Pero esta noche, me senté en mi propio espacio, con mi propio dinero, tomando mis propias decisiones. La niña de 12 años que había creído que Carl lo salvaría se había ido. En su lugar estaba una mujer que había aprendido la lección más difícil: a veces la única persona que puede salvarte eres tú misma. Y a veces salvarte a ti misma significa dejar ir a las personas que deberían haberte salvado primero. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba para la audiencia completa. El 15 de noviembre había llegado más rápido de lo que parecía posible, y me senté junto a Marissa en la mesa del peticionario, con las manos cruzadas cuidadosamente para ocultar su temblor. Carl se sentó al otro lado del pasillo con su abogado, un hombre que parecía especializarse en librar a hombres malos de las consecuencias. Carl llevaba su mejor traje, el que guardaba para contratos de seguridad importantes. Su postura militar estaba en plena exhibición. Todo un veterano respetable. Mamá se sentó en la galería detrás de él. Había perdido más peso. Su rostro demacrado bajo maquillaje cuidadosamente aplicado. Ella no me miraba. Todos de pie para la honorable jueza Patricia Reeves, anunció el alguacil. Ninguna relación con Marissa, a pesar del apellido compartido, solo una de esas coincidencias cósmicas que se sentían cargadas de significado. La jueza Reeves tenía unos 60 años, con cabello plateado y ojos que habían visto demasiado. Revisó los archivos frente a ella, luego levantó la vista. Estamos aquí para la audiencia de orden de protección permanente en el asunto de Emma Lane contra Carl Brenner. Señorita Crawford, puede presentar su caso. Marissa se puso de pie, toda una profesional. Su señoría, estamos buscando una orden de protección permanente basada en agresión física documentada y un patrón de acoso creciente. Tenemos evidencia de audio de la agresión, documentación de intentos repetidos de contacto a pesar de la orden de emergencia, y evidencia de que el demandado intentó interferir con el empleo de mi cliente. Escucharé la evidencia. Marissa comenzó con mi testimonio. Había practicado esto, pero sentada en esa silla de testigos, hablando al micrófono, se sentía surrealista. Por favor, indique su nombre para el registro. Emma Lane. Señorita Lane, ¿puede describir su relación con el demandado? Es mi padrastro. Se casó con mi madre cuando yo tenía 12 años. ¿Y puede describir los eventos del 22 de octubre? Conté la historia de nuevo. La invitación al brunch, el estacionamiento, el reloj. Cada detalle cuidadosamente recontado mientras Carl me miraba con furia no disimulada. ¿Fue esta la primera vez que el demandado la agredió físicamente? Sí, pero hubo un patrón de 20 años de abuso psicológico y control. El abogado de Carl objetó. Relevancia, su señoría. Estamos aquí por un presunto incidente el 22 de octubre, no para litigar historia antigua. El patrón de comportamiento es relevante para la necesidad de una orden de protección, dictaminó la jueza Reeves. Lo permitiré. Continúe, señorita Lane. Así que continúe. Las reglas, el aislamiento, la explotación financiera. Hablarlo en voz alta en la corte, con un juez escuchando y un taquígrafo escribiendo, lo hizo real de una manera que la terapia nunca tuvo. Ahora, dijo Marissa, me gustaría reproducir la evidencia de audio. La sala del tribunal quedó en silencio mientras conectaba su computadora portátil al sistema de audio de la corte. Luego la voz de Carl llenó la habitación. No sé qué juego estás jugando, pero no vas a grabar nada ahí dentro. Mi propia voz respondiendo, los sonidos de lucha, la bofetada que pareció resonar aún más fuerte en el espacio formal. Observé la cara de la jueza mientras escuchaba. Su expresión no cambió, pero su pluma se movió a través de su bloc de notas. Cuando terminó, Marissa presentó evidencia adicional, la carta de cese y desistimiento,
documentación de Carl llamando a mi empleador, el control de bienestar, mensajes de texto de mi madre enviados desde varios números después de que la había bloqueado. Su señoría, concluyó Marissa, el demandado ha mostrado un patrón claro de escalada desde el abuso psicológico hasta la agresión física y el intento de destrucción del sustento de mi cliente. Solicitamos una orden de protección permanente con restricciones máximas. Gracias. Señor Torres. Su respuesta. El abogado de Carl se puso de pie, ajustándose la corbata. Su señoría, mi cliente es un veterano condecorado de la Marina sin antecedentes penales. Ha sido un proveedor estable para su familia durante 20 años. Lo que tenemos aquí es una disputa familiar que se ha sacado de proporción. Una disputa familiar que resultó en agresión física, notó la jueza Reeves. Una presunta agresión, su señoría. El audio no es claro y podría interpretarse de múltiples maneras. Mi cliente sostiene que ampliamente estaba tratando de revisar el reloj que la señorita Lane llevaba puesto, preocupado por la privacidad en su propio hogar. El incidente ocurrió en un estacionamiento público, no en su casa, interpuso Marissa. Independientemente, continuó Torres, este es un asunto que debería resolverse dentro de la familia, no a través de intervención judicial. El señor Brenner está dispuesto a aceptar un contacto limitado voluntario mientras la familia trabaja a través de consejería. ¿Está su cliente negando que golpeó a la señorita Lane? Preguntó la jueza Reeves directamente. Torres vaciló. Mi cliente recuerda la interacción de manera diferente a la señorita Lane. Pudo haber habido contacto incidental durante una discusión sobre, esa es una pregunta de sí o no, abogado. ¿Su cliente golpeó a la señorita Lane? Mi cliente no recuerda haber golpeado a la señorita Lane. La jueza se volvió hacia Carl. Señor Brenner, no está obligado a testificar, pero tengo curiosidad. ¿No recuerda si golpeó a su hijastra? Carl se levantó lentamente, con la mandíbula tensa. Su señoría, puede que haya hecho un gesto que ella malinterpretó. Emma siempre ha sido sensible. ¿Un gesto? El tono de la jueza era plano. Señor Brenner, he escuchado el audio. Lo que escuché no fue un gesto. Lo que escuché fue una amenaza seguida de violencia física. ¿Tiene algo más que le gustaría agregar? La cara de Carl se sonrojó. Esa grabación se hizo sin mi consentimiento. Tengo derecho a la privacidad. Arizona es un estado de consentimiento de una sola parte, señor Brenner. E independientemente, la grabación se hizo automáticamente por una función de seguridad, no deliberadamente. ¿Algo más? Ella está tratando de destruir mi familia. Estalló Carl, su cuidadoso control finalmente rompiéndose. 20 años le proporcioné, le di estructura, traté de hacer algo de ella, y así es como me paga. Es suficiente, señor Brenner, dijo su abogado rápidamente. Pero el daño estaba hecho. El verdadero Carl se había mostrado. La jueza Reeves tomó más notas. Me gustaría escuchar a la señora Diana Morrison. Había olvidado que Diana estaba allí. La exesposa de Carl caminó hacia el estrado de los testigos. Una mujer pequeña con acero en su columna vertebral. Su testimonio fue breve pero dañino. Los mismos patrones, el mismo control, la misma escalada cuando se le desafiaba. Ella se había ido antes de que se volviera físico, pero por poco. Me dijo una vez, dijo Diana en voz baja, que la mejor manera de controlar a alguien era hacerle dudar de su propia realidad, ser su única fuente de verdad. Él era muy bueno en eso. Cuando se completó todo el testimonio, la jueza Reeves revisó sus notas. La sala del tribunal estaba en silencio excepto por el susurro del papel. He escuchado suficiente, dijo finalmente. La evidencia de audio documenta claramente la agresión física. El patrón de acoso tras el incidente demuestra una falta de respeto por los límites y las órdenes legales. El testimonio establece un patrón de décadas de control coercitivo. Miró directamente a Carl. Señor Brenner, usted es un hombre que ha confundido el control con el cuidado, la obediencia con el respeto. Sus acciones hacia la señorita Lane,
tanto históricas como recientes, constituyen un patrón claro de abuso doméstico. Mamá hizo un pequeño sonido desde la galería. La cara de Carl había pasado de roja a blanca. Estoy otorgando la orden de protección permanente, continuó la jueza Reeves. Señor Brenner, tiene prohibido cualquier contacto con la señorita Lane, directo o indirecto, incluso a través de terceros. Debe mantener una distancia de al menos 1000 pies. Lo estoy aumentando desde la orden de emergencia. Esto incluye su residencia, lugar de trabajo y cualquier otro lugar que ella pueda frecuentar. Su señoría, comenzó Torres, esto hará imposible que mi cliente mantenga la familia, su cliente debería haber considerado eso antes de agredir a su hijastra. La orden está otorgada. La violación resultará en arresto inmediato y cargos penales. ¿Entiende, señor Brenner? Carl asintió rígidamente. Necesito confirmación verbal. Entiendo, su voz era apenas audible. Bien. Esta orden es permanente a menos que se solicite con éxito su modificación, lo cual requeriría evidencia sustancial de circunstancias cambiadas. Dado la gravedad de la agresión y el patrón de abuso, no esperaría que tal petición tuviera éxito. Se volvió hacia mí. Señorita Lane, tiene la protección total de este tribunal. Si el señor Brenner o alguien actuando en su nombre la contacta, repórtelo inmediatamente. Esta orden es ejecutable a través de las líneas estatales. Gracias, su señoría, logré decir. Se levanta la sesión. El mazo bajó con finalidad. Me quedé sentada mientras la sala se vaciaba. Carl salió primero, con la mano de su abogado en su brazo, sin mirar atrás. Mamá se demoró, mirándome a través del espacio. Por un momento, pensé que podría hablar. Luego se dio la vuelta y siguió a Carl. Lo hiciste, dijo Marissa en voz baja. Se acabó. Pero no se había acabado. Apenas estaba comenzando. El resto de mi vida sin ellos. Sin el baile tóxico que habíamos realizado durante 20 años, sin el drenaje financiero, la manipulación emocional, el miedo constante. Diana Morrison se detuvo en nuestra mesa al salir. Eres valiente, dijo simplemente. Más valiente de lo que yo fui. No dejes que nadie te diga lo contrario. Fuera del juzgado, el sol de noviembre de Phoenix se sentía como una bendición. Me paré en los escalones, respirando aire libre, sosteniendo los papeles de la orden de protección que significaban que Carl nunca podría volver a tocarme. Mi teléfono vibró. Rachel, ¿cómo te fue? Gané, le respondí. Luego, porque eso no se sentía suficiente, ganamos. 20 años de silencio habían terminado con una grabación. Una pieza de evidencia que hacía imposible negar, minimizar o explicar lo que Carl era. Mi Apple Watch mostraba mi frecuencia cardíaca, 72 LPM. Tranquila. A salvo. Finalmente a salvo. El mensaje de texto llegó a las 2:17 de la madrugada, 3 días después de la audiencia. Finalmente me había mudado de nuevo a mi propio apartamento, sintiéndome segura con la orden de protección en su lugar. Mi teléfono estaba en silencio, pero la vibración contra mi mesita de noche me despertó. Número desconocido. Casi lo ignoré, luego vi la vista previa. ¿Crees que has ganado? Contra mi mejor juicio, lo abrí completamente. Crees que has ganado, pero has destruido todo. Tu madre llora todas las noches. Estamos perdiendo la casa. No puedo conseguir trabajo debido a tus mentiras. Espero que estés satisfecha con arruinar a la familia que te crió. No eras nada antes de mí, y no serás nada después. Cuida tu espalda. Mis manos temblaban mientras tomaba una captura de pantalla del mensaje. El número no era de Carl. Él era demasiado inteligente para eso. Probablemente un teléfono desechable o prestado de alguien, pero el lenguaje, el tono, la amenaza implícita, puro Carl. Se lo reenvié a Marissa inmediatamente, luego llamé a la línea de no emergencia de la policía. El oficial que tomó mi informe sonaba aburrido hasta que mencioné la orden de protección.
No se supone que deba contactarte en absoluto, incluso a través de terceros o números desconocidos, dijo. Enviaremos a alguien para tomar un informe completo. Guarda ese mensaje y no borres nada. 2 oficiales llegaron en 1 hora. Tomaron fotos del mensaje, documentaron el número y presentaron un informe de violación. Intentaremos rastrear el número, explicó el oficial Chen. Si podemos probar que fue él, será arrestado por violar la orden de protección. Mientras tanto, considera cambiar tu número. Necesito mi número para el trabajo, dije. ¿Puedo ampliamente bloquear este? Puedes, pero él podría usar otros. Documenta todo. Cada mensaje, cada intento. Construye el caso. Después de que se fueron, me senté en mi sala de estar, incapaz de volver a dormir. El apartamento se sentía menos seguro ahora. Sabiendo que Carl estaba ahí fuera, enojado y desesperado. Revisé las cerraduras 2 veces, me aseguré de que el sistema de seguridad estuviera armado, mantuve mi teléfono cerca. La mañana siguiente trajo otra sorpresa. Un correo electrónico a mi dirección de trabajo desde una cuenta de Gmail, ciudadanopreocupado847@gmail.com. Asunto: Emma Lane, información importante para empleadores. Mi estómago cayó mientras leía. A quien corresponda, deberían saber que su empleada, Emma Lane, tiene un historial de inestabilidad mental y de hacer falsas acusaciones. Recientemente fabricó pruebas contra su padrastro, un veterano condecorado que la crió desde la infancia. Ha destruido a su familia con mentiras y manipulación. Pensé que deberían saber qué tipo de persona emplean. Alguien que se volvería contra su propia familia es capaz de cualquier cosa. Puede parecer normal, pero es peligrosa y delirante. Consideren esto una advertencia de alguien que sabe la verdad. Un ciudadano preocupado. Inmediatamente lo reenvié a mi jefe y a Marissa. En minutos, mi jefe llamó. Quería que supieras que estamos tomando esto seriamente como acoso, dijo. Ti está rastreando los encabezados del correo electrónico y lo estamos agregando al archivo que hemos comenzado. ¿Estás bien? Estoy documentando todo, dije, tratando de sonar más firme de lo que me sentía. Bien. Y Emma, tómate el tiempo que necesites. Tu seguridad es lo primero. Marissa fue menos tranquilizadora. Está escalando, dijo cuando llamé. La orden de protección fue una herida narcisista. Ha perdido el control y está arremetiendo. Necesitamos presentar cargos penales por la violación. ¿Eso lo empeorará? Tal vez temporalmente, pero establece consecuencias. Ahora mismo, él cree que puede bordear los límites de la orden. Necesitamos mostrarle que no puede. Esa tarde, fui a la estación de policía para presentar cargos formales. La detective asignada a mi caso era una mujer llamada Rodríguez, que claramente había visto este patrón antes. Las órdenes de protección son tan buenas como su cumplimiento, dijo. El hecho de que ya la esté violando me dice que no respeta la ley. Lo recogeremos hoy. Hoy. Cuanto antes mejor. Los hombres como este escalan cuando se sienten impotentes. ¿Cómo es su seguridad en casa? Pensé en las cerraduras estándar de mi apartamento, el sistema de seguridad básico. Podría ser mejor. Consideré actualizar, timbre con cámara, cerraduras reforzadas. Tal vez quédese con amigos unos días después de que lo arrestemos. Estará más enojado después. El arresto ocurrió esa noche. No estuve allí, por supuesto, pero mamá se aseguró de que lo supiera. Otro número desconocido. Esta vez, un correo de voz. Espero que estés feliz. Arrestaron a Carl en casa, frente a los vecinos. Esposado como un criminal común. Esto es lo que querías, ¿no? Humillarnos. Destruir todo lo que construimos. Ya no eres mi hija. No eres nada para mí. Nada. Su voz estaba arrastrada, borracha o medicada, no podía decirlo, pero las palabras eran lo suficientemente claras.
Guardé este mensaje también, agregándolo a mi creciente archivo de evidencia. Rachel insistió en que me quedara con ella de nuevo. Solo hasta que las cosas se calmen, dijo. Pero ambas sabíamos que las cosas podrían empeorar antes de mejorar. Esa noche, investigué sistemas de seguridad, refuerzos de puertas, aplicaciones de seguridad personal. La hipervigilancia con la que había vivido de adolescente regresó con fuerza. Cada coche que pasaba por la casa de Rachel me ponía tensa. Cada número desconocido en mi teléfono enviaba mi corazón a toda velocidad. Carl pagó la fianza a la mañana siguiente. Marissa llamó con la noticia. Ha sido liberado con condiciones. Sin contacto contigo directa o indirectamente. No acercarse a menos de 1000 pies. Monitoreo electrónico por 30 días. Si viola de nuevo, se queda en la cárcel hasta el juicio. ¿Juicio? Por violar la orden de protección. Es un cargo penal ahora, Emma, delito menor clase 1, posiblemente agravado a delito grave si prueban la naturaleza amenazante del mensaje. Se enfrenta a hasta 1 año de cárcel. ¿1 año? El número se sentía demasiado largo y no lo suficientemente largo a la vez. ¿Qué hay de mamá? Ella no tiene prohibido contactarte, pero cualquier contacto que parezca dirigido por Carl podría considerarse una violación. Documenta todo. Los siguientes días pasaron en un borrón de hipervigilancia y procedimientos legales. Trabajé desde la casa de Rachel, instalé nuevas aplicaciones de seguridad en mi teléfono y revisé mis informes de crédito obsesivamente. Carl sabía demasiado sobre mi información personal. Entonces llegó la carta. Llegó a mi oficina, entregada a mano por mensajería. Sin dirección de remitente, pero reconocí la letra de mamá. Emma, para cuando leas esto, nos habremos ido. El abogado de Carl dice que deberíamos reubicarnos. Demasiado daño a su reputación aquí. Nos mudamos a Texas, donde vive su hermano. Quiero que sepas que nunca te perdonaré por esto. Tomaste un momento de frustración y lo convertiste en un caso penal. Destruiste a un buen hombre que cometió un error. Elegiste la venganza sobre la familia. Sé que piensas que te fallé como madre. Tal vez lo hice. Pero tú me fallaste como hija. Te necesité y me abandonaste. No intentes encontrarnos. Has dejado claro que no quieres nada que ver con nosotros. El sentimiento es mutuo ahora. Espero que algún día te des cuenta de lo que has tirado a la basura cuando estés sola. Cuando no tengas familia, recuerda que tú elegiste esto. Sandra. No, mamá, no, con amor, solo Sandra. Lo leí 2 veces, esperando el dolor que no llegó. En cambio, sentí alivio. Se iban. Mudándose a través de las líneas estatales donde la orden de protección todavía aplicaba, pero donde nunca me encontraría accidentalmente con ellos. Donde no tendría que preocuparme por ver la camioneta de Carl en un estacionamiento o a mamá en una tienda de comestibles. Le mostré la carta a Marissa. Guárdala, aconsejó. Si sucede algo, prueba que se fueron voluntariamente, no debido a acoso de tu parte. Ya están reescribiendo la historia. Esa noche en casa de Rachel, abrimos vino y pedimos demasiada comida tailandesa. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Lo pensé. ¿Cómo me sentía? Mi madre me había repudiado. Mi padrastro quería destruirme. Me escondía en casa de mi mejor amiga con una orden de protección y un caso penal pendiente. Libre, dije finalmente. Me siento libre. Era verdad. Durante 20 años, había sido rehén de la obligación, la culpa y la esperanza fuera de lugar. Ahora se habían ido. No solo físicamente, sino emocionalmente. Mamá finalmente había mostrado sus verdaderos colores, eligiendo a Carl definitiva y completamente. Dolía. Por supuesto que dolía. Pero era el dolor limpio de un hueso roto que finalmente se coloca en su lugar, no el dolor crónico de una herida que no sanaba. Mi teléfono vibró. Otro número desconocido, pero esta vez era Diana Morrison.
Escuché que se van de la ciudad, escribió. Hiciste lo que yo no pude. Lo detuviste. Siéntete orgullosa de eso. Guardé su mensaje también, pero no en el archivo de evidencia. Este fue a una nueva carpeta etiquetada, apoyo. Porque eso es lo que estaba construyendo ahora. No un caso contra Carl, sino una vida sin él. La guerra no había terminado. Habría un juicio. Podría haber más mensajes, más amenazas, más estallidos finales de rabia. Pero la marea había cambiado. Carl había cometido un error crítico en ese estacionamiento. Había dejado caer su máscara de una manera que la tecnología pudo capturar. Y al hacerlo, me había dado la llave de mi propia libertad. Mientras me sentaba con Rachel, comiendo pad thai y planeando actualizaciones de seguridad para mi apartamento, sentí algo que no había experimentado en 20 años, esperanza. Un mes después, me senté sola en un lugar de brunch diferente, un pequeño café en Tempe con asientos al aire libre y buen café. Mi Apple Watch mostraba las 10:47 de la mañana, la misma hora en que Carl me había golpeado. Pero ahora era solo otro momento en un domingo que me pertenecía completamente. Había regresado a mi apartamento hacía 2 semanas. Nuevas cerraduras instaladas, cámaras de seguridad en cada entrada, un timbre que enviaba vídeo directamente a mi teléfono. La hipervigilancia se estaba desvaneciendo lentamente, reemplazada por algo que se sentía como precaución normal. Mi teléfono estaba boca abajo sobre la mesa. Sin revisiones ansiosas de mensajes de mamá. Sin temor a ver números desconocidos. El silencio que se había sentido ominoso al principio ahora se sentía pacífico. ¿Más café?, preguntó la camarera. Por favor, dije, sonriendo genuinamente. Mientras ella servía, pensé en el juicio programado para el próximo mes. Carl enfrentaba hasta 1 año de cárcel por violar la orden de protección. Su abogado estaba presionando por un acuerdo de culpabilidad, servicio comunitario y manejo de la ira en lugar de tiempo en la cárcel. Marisa dijo que era probable que lo tomara. Los hombres como Carl rara vez iban bien en custodia. Déjalo, le había dicho. No lo necesito en la cárcel. Solo lo necesito lejos. Y se había ido. Mamá también. Su dirección de reenvío en Texas estaba en el archivo de la corte, pero no tenía intención de usarla. Ese capítulo estaba cerrado. Mi cuenta bancaria nunca se había visto mejor. Sin el drenaje constante de emergencias fabricadas, había ahorrado más en un mes que en los 6 anteriores. La próxima semana, finalmente reservaría ese viaje a Europa, 2 semanas en Italia, algo con lo que había soñado desde la universidad, pero nunca sentí que pudiera permitirme. ¿Emma? Levanté la vista para encontrar a una mujer que no reconocía. Mediados de los 40, con ojos amables y lenguaje corporal cuidadoso. Siento interrumpir, dijo rápidamente. Soy Sara. Estuve en la corte el mes pasado para tu audiencia. Estuve allí por mi propia orden de protección y escuché tu testimonio. Me tensé ligeramente, pero ella levantó las manos. Solo quería agradecerte. Escuchar tu historia, verte enfrentarte a él, me dio coraje. Seguí adelante con mi orden, dejé a mi esposo, puse a mis hijos a salvo. Su voz se quebró ligeramente. Probablemente no recuerdes, pero cuando hablaste sobre esa grabación, sobre finalmente tener pruebas, sentí eso en mis huesos. Me alegra que estés a salvo, dije, sintiéndolo de verdad. Yo también. Ambas, sonrió. De todos modos, no te retengo. Solo te vi y tuve que decir algo. Disfruta tu brunch. Caminó de regreso a su propia mesa donde 2 niños pequeños coloreaban en manteles individuales de papel. A salvo, libres, comenzando de nuevo. Pensé en los ciclos, como Carl probablemente había aprendido su control de alguien más, lo pasó a mamá, trató de instalarlo en mí. ¿Cuántas generaciones de mujeres habían sufrido en silencio porque no tenían pruebas? No tenían apoyo. No tenían opciones. Pero los ciclos podían romperse. Yo era prueba.
Sarah era a prueba. Diana Morrison era a prueba. Mi comida llegó, huevos benedictinos con fruta fresca. Algo que nunca habría ordenado durante los brunches familiares donde Carl dictaba las opciones aceptables. Tomé una foto, no para las redes sociales, sino para mí misma. Un registro de esta pequeña libertad. Mi reloj vibró con un recordatorio de calendario, terapia, martes, 3 de la tarde. Había seguido yendo, incluso después de que pasó la crisis. Había tanto que desempacar, tantos años de daño que abordar. Pero mi terapeuta dijo algo la semana pasada que se me quedó grabado. No te estás curando de una bofetada, Emma. Te estás curando de 20 años de que te dijeran que esa bofetada venía si te salías de la línea. Tenía razón. La agresión física fue solo el punto final de una oración muy larga. Mientras comía, redacté mentalmente un correo electrónico que había estado considerando. Diana, quería agradecerte nuevamente por tu testimonio y tu apoyo. He estado pensando en lo que dijiste, cuántas otras podrían estar ahí fuera luchando con situaciones similares. Me pregunto si estarías interesada en comenzar un grupo de apoyo. Nada formal, solo un espacio seguro para personas que han sobrevivido a este tipo de control. Hazme saber tus pensamientos. Emma. Tal vez algo bueno podría salir de esto. Tal vez mi historia podría ayudar a otros de la manera en que Sarah dijo que la ayudó a ella. Mi teléfono vibró. Casi lo ignoré, luego vi que era Rachel. Viaje a la playa el próximo fin de semana. Sé que estás ahorrando para Italia, pero la diversión local también es importante. Sonreí y escribí de vuelta, absolutamente. Porque eso era lo que tenía la libertad. No era solo la ausencia de control. Era la presencia de elección. Pequeñas elecciones como viajes de fin de semana y pedidos de brunch. Grandes elecciones como presentar cargos e ir sin contacto. Todas las elecciones intermedias que formaban una vida. Carl había estado equivocado en ese estacionamiento. Había dicho que no era nada sin él. Que no sería nada después de él. Pero no era nada. Era Emma Lane, ingeniera de software, amiga leal, sobreviviente de trauma y dueña de mi propia vida. Pagué mi cuenta, dejé una buena propina y caminé hacia mi coche. El sol de Arizona era brillante, pero aún no brutal. Mi reloj rastreaba mis pasos, mi frecuencia cardíaca, todos los pequeños puntos de datos de una vida en movimiento. Mientras conducía a casa, pasé la salida hacia el antiguo vecindario de mamá y Carl. Ya no sentía el tirón. Sin culpa, sin obligación, sin preguntarme si esta vez sería diferente. Ellos habían hecho su elección. Yo había hecho la mía. Mi apartamento me dio la bienvenida con su nueva seguridad y una paz ganada con esfuerzo. Tenía trabajo que hacer, código que revisar, una vida que construir, sueños que perseguir. Pero primero, me hice una taza de té y me senté en mi balcón, mirando la ciudad que se había convertido en mi verdadero hogar. Mi reloj mostró una notificación, resumen mensual. Tus niveles de actividad han aumentado un 40% este mes. Sigue con el gran trabajo. Me reí, dándome cuenta de que era cierto en más de un sentido. Mi actividad, física, emocional, social, había aumentado una vez que dejé de cargar el peso de la disfunción de Carl y mamá. El futuro se extendía por delante, incierto, pero mío. Habría desafíos, detonantes, momentos en que la vieja programación intentara reafirmarse. Pero tenía herramientas ahora. Límites, apoyo, prueba de mi propia fuerza. Y tenía algo más. Algo con lo que Carl nunca contó. El conocimiento de que valía la pena protegerme, incluso si tenía que protegerme yo misma. Especialmente entonces. Mientras el sol subía más alto sobre Phoenix, levanté mi taza de té en un brindis silencioso. Por Diana, que lo sobrevivió primero. Por Sarah, que encontró coraje y compartió la verdad. Por Rachel, que nunca dejó de creerme. Por Marissa, que luchó por mí en la corte. Y por la Emma de 12 años, que merecía algo mejor pero creció para reclamarlo de todos modos.
La notificación en mi reloj tenía razón. Sigue con el gran trabajo. Tenía la intención de hacerlo. Gracias por escuchar mi historia. Me encantaría saber desde dónde nos escuchas. Deja un comentario abajo y conectemos. Comparte tus pensamientos y experiencias. Si esta historia resonó contigo, por favor suscríbete al canal Drama Familia Es y dale al botón de me gusta. Y si quieres que más personas escuchen esta historia, dale a ese botón de compartir para ayudar a que llegue a quienes puedan necesitar escucharla. Tu apoyo significa todo.